Hola, buenas. Hace bastante tiempo que no hacía un video, en parte porque este canal había sido víctima de un strike, de un doble strike por parte de gente que se denunció videos debido a que subía algunos que eran un poco violentos y otra gente que simplemente no le gustaba opiniones y ponía un dislike o denunciaba los videos. Sobre todo uno que puse acerca de Alejandra Valle, que esa no incumplía ninguna cosa de YouTube, ninguna regla, y sin embargo le pusieron una infracción. Y otro que sí era más violento, que tenía que ver con el ataque a la familia Grolmus en Contulmo, y ese sí me lo borró YouTube. Y además me sancionó el canal por 2 semanas, y justamente eran las semanas del plebiscito. Así que no había podido hacer ninguna reflexión acerca de eso, que igual es importante, más allá que, como yo dije en unos videos antiguos, yo sabía que iba a ganar el rechazo. O sea, estaba bien cantado, no solo por la influencia de la centroizquierda, sino porque se notaba muy claramente que había una mayoría social de acuerdo con eso, más allá de que los aprobistas por el apoyo del gobierno, digamos, tenían cierta notoriedad en los medios, no era equiparable, digamos. Uno notaba en todos lados que el rechazo era mucho más, no solo transversal, sino que más instalado socialmente. ¿Qué se puede decir de eso? Lo que no se esperaba, por supuesto, yo esperaba hasta 10 puntos de distancia, se dieron más de 20 puntos, o sea, fue realmente una masacre, una paliza. Mucho más grande, por ejemplo, que la diferencia que hubo en el plebiscito de sí y el no en el año 88, y con muchísima más cantidad de gente que votó. Y muchísima más gente que votó en el plebiscito de entrada, que es el gran argumento que está sacando la izquierda para decir que tenemos que seguir con el proceso constituyente, siendo que la mayoría que sacaron ese 78% realmente en cantidad de votos es muchísimo menos que lo que sacó ahora el rechazo. Incluso la totalidad de la gente que votó en ese primer plebiscito anda por ahí, o incluso menor que la gente que ahora votó rechazo. O sea, si lo vemos por números, por cantidad de gente efectivamente representada, no se debiera seguir con ninguna instancia de reforma constitucional. Como digo, yo siempre estuve a favor de ciertas cosas, de ciertos cambios. Obviamente no esa porquería de propuesta constitucional que está presentando la izquierda, ultra izquierda radical, postmoderna, etcétera. Pero había un par de temas que a mí sí me hacían sentido. De que sobre todo con la descentralización del poder político y de la administración del Estado, o sea, mayor autonomía para las regiones, me parece que eso es fundamental, incluso en un marco, pensándolo desde un punto de vista ideológico. Es mucho más importante tener un país descentralizado, porque la centralización es jacobina, la centralización es una cosa muy de izquierda. Hay gente que es muy nacionalista y que sé yo, no entiende estas cosas, pero incluso desde un punto de vista ideológico es importante tener un país descentralizado, porque además es una especie de nuevo contrapeso al poder central, además del, ¿no es cierto?, que existe la división de poderes del Estado, legislativo, ejecutivo y judicial, que eso quería ser debilitado por esta constitución. Hay que mantener eso, pero además sumarle poderes regionales, digamos, autónomos, que eso muchos dicen que se convertiría en más politiquería, en más peleas, lo que es cierto, pero por otro lado es un contrapeso frente a propuestas o impulsos totalitarios o autoritarios por parte de quienes estén en el gobierno, sea de izquierda o de derecha, que generalmente los de izquierda son los que se pasan más para la punta en ese sentido. Así que, como digo, ojalá avanzar. Yo creo que con la misma constitución del 80 se puede hacer de todo, prácticamente, pero como hay un cierto vicio de legitimidad, que es una opinión más o menos compartida quizás por la mayoría de los chilenos, debiera hacerse una nueva constitución lo más parecida posible a la del 2005, la que terminó siendo firmada por Ricardo Lagos, ¿no es cierto? Una constitución que no es ni de izquierda ni de derecha, no es ideológica, y que deje contento más o menos a todo el mundo, y que terminemos con esta cantaleta y con esta estupidez. Ahora la izquierda radical sigue exigiendo, ahora dicen que el fracaso de la convención se debía a que no era una asamblea constituyente, pero todos sabemos que eso es una estupidez. O sea, eso es muy tirado de las mechas, y solamente lo comparte Gabriel Salazar y su séquito de pendejos que lo siguen. Porque en general es muy poca gente, incluso a nivel universitario, que lo sigue. O sea, las obras de Gabriel Salazar tienen efecto y tienen tribuna en grupos de ultra izquierda o en grupos secundarios, gente asambleísta, cosas así, que piensan en formas no democráticas de gobierno, o no democráticas en el sentido de la democracia liberal, que es lo que conocemos nosotros.
Yo no soy el más democrático, pero sí pienso que es importante mantener, digamos, siempre un control y un contrapeso y no darle un poder superior ni al Estado ni a ninguna instancia pública por sobre, digamos, lo que son la propiedad privada, digamos, las tradiciones, la familia. O sea, no puede lo ideal es establecer normas que protejan al pueblo del mismo Estado. Del mismo Estado, incluso de alguna mayoría eventual y transitoria de ese mismo pueblo que se puede equivocar, como lo vimos en el plebiscito de entrada, se equivocaron, el 78% votó que sí, y estaban equivocados. Pero mucha de esa gente misma reflexionó y ahora votó que no, votó rechazo. Y mucha de esa gente, incluso que votó apruebo, ahora no quiere ningún cambio constitucional. Porque no somos el 22%, como se decía, somos mucho más y con voto obligatorio seguramente hubiésemos sacado 30 o 40%. Eso no lo sabemos, es contrafáctico, pero de todas maneras es bastante realista, analizando lo que fueron las últimas votaciones. Así que, como digo, sí se necesitan algunos cambios constitucionales, pero que se pueden hacer incluso en el marco de la constitución actual. Como digo, desde un punto de vista realista, político, es una forma de quitarle argumento a la izquierda el aprobar una nueva constitución. Ahora, ojalá no sea constituyente, ojalá sea lo más cívica e institucional posible, toda la transición, y que recoja un par de puntos buenos que tenía la propuesta esta del mamarracho constitucional que hizo la ultraizquierda, que fue rechazada por la amplia mayoría de los chilenos, pero que tenía un par de puntos, de los 388 puntos que tenía, yo diría que había 3 o 4 que sí eran rescatables, que tenía que ver con el Estado regional, como se le llamaba, más que la plurinacionalidad, que la plurinacionalidad, como yo digo, en el fondo no es mala, pero está muy mal implementada, está mal pensada, está pensada para generar un lobby y una sobre representación de grupos de ultraizquierda que ni siquiera los indígenas se la dan, pero que en el fondo ellos iban a crear las institucionalidades para que eso fuera así. Similar a lo que son las federaciones de estudiantes, la universidad donde nadie vota, pero como hay asambleísmo, la izquierda se hace de la representación de todos los estudiantes. Cosa que si fuera un voto secreto, con un servicio electoral ahí presente, obviamente la ultraizquierda no ganaría. Solo se imponen cuando son asambleas abiertas, entonces se ponen a gritar, se ponen a intimidar físicamente a las personas o gana el más organizado, en este caso muchas veces el Partido Comunista, ya no tanto el Partido Comunista, pero otros grupos de ultraizquierda sí. Así que como digo, hay que tener ojo con eso, no creo que se vaya a meter ninguna de estas iniciativas asambleístas, pero sí sería interesante que hubiese un avance en la descentralización, pero democrática. Democrática a nivel de democracia, una persona, un voto, ¿no es cierto? Y que hubiese posibilidad de crear estatutos regionales y diferencia y competencia fiscal entre regiones, que eso siempre me ha interesado muchísimo. Y que tengo el ejemplo de Suiza y tengo el ejemplo incluso de España, donde las administraciones de derecha, por ejemplo, han tenido muchísimos mejores resultados que las administraciones socialistas o de izquierda, y eso siempre ha catapultado a figuras de nivel local a nivel nacional. Y es un muy buen contrapeso para, por ejemplo, ahora que está el Partido Socialista en el gobierno, pero tienen el gobierno de Madrid, de la Comunidad Autónoma de Madrid, a una persona de derecha que lleva a cabo políticas totalmente opuestas y la gente puede elegir, ¿no es cierto?, y comparar cuál es la mejor gestión. Desde el punto de vista de la gestión pública creo que eso es lo ideal, tener experiencias comparadas y comparables en el mismo periodo histórico, donde podamos comparar finalmente el fruto de cada una de las decisiones políticas. Eso me parece que es superior como ejemplo a cualquier adoctrinamiento comunista, de izquierda, etc. Así que ojalá se avance en la descentralización, que es lo principal que necesita este país, y ojalá cortar más la influencia del Estado, pero eso va a ser muy difícil porque incluso los políticos de derecha están de acuerdo con eso. Así que eso sería, digamos, la opinión que tengo y bueno, analizando el resultado, como digo, la gente que no votaba nunca, la gente que estuvo obligada, entre comillas, a votar, eh, tiende a ser más conservadora y eso siempre se ha visto así. Yo no sé dónde los zurdos piensan o se imaginaban que la gente que no votaba era de izquierda. Toda la evidencia empírica, la lógica, te dice que mientras menos interesado estés en la cuestión pública o política, más cercano vas a ser a ideas liberales, libertarias o antipolíticas
y mucha gente de edad tampoco vota, entonces son gente más bien conservadora. O sea, yo no sé dónde los zurdos se imaginaban que iban a obtener un bolsón de votos de la gente que no votaba. Eso es abiertamente estúpido e ignorante. Y eso pasó también en Madrid, por ejemplo, en la elección que ganó Ayuso, donde fue a votar mucha más gente, promovido esto por la izquierda, que decían que vayan a votar, que vayan a votar, y fue una paliza mucho mayor en favor de la derecha. Así que, como digo, mientras más gente haya a votar, va a ser mejor para las ideas más centradas, no las mejores ideas, pero por lo menos para ideas de centro, centro-derecha, que son, digo, lo menos malo que hay. No es que sea el ideal ni mi ideal, yo tengo una concepción más anti-Estado moderno, antiprogresista, pero bueno, dentro de lo que hay la idea de centro de derecha, centro derecha, más promercado, más competencia, menos burocracia, el mínimo común múltiplo, digamos, es la base de lo que uno puede considerar más o menos aceptable en una república. Muchas gracias.